Por eso es importante reevaluar a los pacientes. Y la reevaluación tiene que ser con estudio. ¿Cuándo predecir lesiones abdominales? Puede haber probabilidad de ruptura diafragmática, linfocito y trauma cerrado, daño diafragmático probado de daño abdominal en el 90% de los pacientes. También las lesiones pueden ser asociadas a un D grave, lesiones por el cinturón de seguridad, que pueden causar una fractura de la vértebra lumbar, que se conoce como fractura de James, que están asociadas a un trauma abdominal, es por el cinturón de seguridad. Cuando tenemos disminución del anillo pélvico, también puede haber lesiones a nivel de la vejiga, por ejemplo. Fractura de los tres últimos arcos costales se asocian a lesiones abdominales. Cualquier lesión que esté por debajo de la testilla y por encima del borde costal puede haber una lesión tanto de hígado, de vaso, puede estar asociado. El paciente hipotenso, la meta es evaluar rápidamente y parar la hemorragia lo más antes que se pueda. También puede haber lesión peritoneal o puede haber una lesión progresiva. ¿Cómo evalúa el paciente? Es importante tener en cuenta la evaluación del vehículo, la velocidad, el impacto, si es lateral, si es frontal, si el paciente fue expulsado del vehículo, si usó cinturón de seguridad, si fue un trauma penetrante por arma de fuego, por arma blanca, qué tipo de calibre era. Obviamente, sabemos que calibres altos, probablemente no va a llegar a los pacientes al hospital. Calibres bajos, sí, digamos. Con escopeta, también lesiones por escopeta que son mucho más graves y letales para el paciente. Esto ya prácticamente ha pasado a la historia, y yo se lo digo por lo que hacemos en el hospital. Muy pocas veces vamos a palpar el abdomen, o lo vamos a hacer de una forma bastante rápida, no como el examen físico que le haríamos a un paciente en una consulta de medicina interna. ¿Ya? Está el consultorio, está tranquilo. En este caso no estábamos apurados en dar un diagnóstico al paciente, porque el paciente tiene que vivir. Entonces prácticamente este examen lo hacemos muy rápidamente o no lo hacemos, o lo obviamos. Y nos vamos rápidamente a hacer estudios como la ecografía, el FAS. Cuando hablamos del trauma abdominal, tenemos penetrante, cerrado, y esto puede ser por arma blanca, por arma de fuego o otros. La evaluación y exploración de las heridas penetrantes siempre debe ser realizada por un cirujano. Ya no nos han llegado pacientes al hospital, por ejemplo, que estos pacientes fueron a un centro médico, el médico lo general lo ve tranquilo al paciente, agarra y le sutura la herida. O sea, no llegamos a la herida suturada, 2 horas después al hospital con una peritonitis o con una hemorragia. Entonces, las heridas penetrantes deben explorarse por ver si penetran dentro del abdomen. ¿Se deben explorar las heridas cerca de la costilla? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ustedes pueden pusieron una motor. ¿Las heridas en abdomen se pueden revisar? Sí. Se tiene que estar para que son penetrantes o no. Las heridas en tórax no se revisan. 25 a 33% de las heridas por arma blanca no penetran el peritoneo. 60% penetran el peritoneo y tienen datos que obligan a una laparotomía. ¿El tacto rectal es importante? Sí. El tacto rectal es importante, como también el tacto vaginal, porque puedo detectar lesiones a este nivel. Es importante la exploración glútea, es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso la región posterior del glúteo, 50% de las lesiones penetrantes que están en el glúteo pueden tener un trauma abdominal en el paciente. El tacto rectal es importante porque puede haber una perforación del recto y puedo tener sangre a nivel del tacto. Próstata flotante que me indica una lesión de la uretra. En el tacto vaginal también es importante, en una fractura de pelo puedo tocar los huesos ahí. También es importante valorar el pene y el pene. Cuando vemos sangre en el meato, sospechamos una lesión de uretra y obviamente es una contraindicación para hacer una sonda Foley. Si vemos hematoma escrotal y perineal, también sospechamos lesión de uretra o también de trauma de pelvis. Las sondas nasogástricas está indicada para descomprimir el estómago y para evitar la broncoaspiración en el paciente. De hecho, muchos pacientes que llegan al hospital con un trauma abdominal por accidente trágico están bajo el de bebidas alcohólicas con estómago lleno. Y una de las complicaciones es la broncoaspiración.
operación. La sonda se debe colocar. ¿En qué caso no coloco una sonda nasogástrica? Fractura de base de cráneo o de mapache, es la única contraindicación. Y en ese caso colocamos una orogástrica, que es un trauma maxilofacial. ¿Cuándo colocamos sonda Foley? Bueno, si el paciente no tiene contraindicaciones para colocar la sonda Foley, como son fractura de pelvis, ¿y cómo detecta una fractura de pelvis? Sangre en el meato urinario, hematoma, equimosis, próstata abortada. Si tiene una retención urinaria, globo vesical el paciente y no puedo colocar la sonda, entonces voy a hacer lo que se llama una talla vesical, ¿no? Que es una punción suprapúbica y le coloco un catéter. Y si no, también le puedo colocar una sonda a este nivel, por encima del público. ¿Cuáles son los laboratorios que voy a pedir de rutina a estos pacientes? Obviamente, el hemograma completo de la hemoglobina, el grupo de factores es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber el estado de la hemoglobina, aunque siempre está choqueado, no es muy relevante, ya que el paciente no está euvolémico, ¿no? Si está hipovolémico, el hematocrítico y hemoglobina pueden estar hemoconcentrados, ¿no? Cuando está un paciente euvolémico, buena presión arterial, no hay taquicardia y hay diuresis por encima de 0,5 a 1 ml kilogramo peso hora. Laboratorio que voy a pedir más aparte de la glucosa, que es una rutina para el paciente diabético, amilasa, para ver si no hay elevación de la amilasa, un trauma pancreático. La alcoholemia y rastreo de drogas y pruebas de embarazo se piden en los pacientes para indagar si no tienen asociado esto, ¿no? O en las mujeres en edad fértil, le vamos a pedir un test de embarazo. Siempre que el paciente está choqueado, nosotros vamos a pensar en la triada mortal y el reloj que está encima de nuestra cabeza. A nosotros el reloj va a estar lento, pero el paciente va a estar rápido. Por eso que en la emergencia no podemos perder tiempo, debemos ser rápidos. ¿Cuál es la triada de la muerte? Hipotermia, acidosis metabólica, coagulopatía. Y este es un círculo vicioso, y mientras no controlemos la hemorragia y pongamos volumen al paciente, el paciente no va a mejorar. Y el paciente cada vez va a desestabilizar más hasta llegar a la muerte. La hipoperfusión en los órganos y tejidos va a causar falla de múltiples órganos, falla renal, falla hepática, falla cerebral, ¿no? Y vamos a llegar al famoso choque irreversible, que ya es una ausencia completa del simpático y el parasimpático, donde el paciente solamente puede estar con droga vasoactiva todo el tiempo, ¿no? Y obviamente sin esta droga vasoactiva el paciente muere. El trauma abdominal, la evidencia obvia y precoz, rápidamente traslado a un hospital de tercer nivel para ser valorado. Y no debo perder tiempo en el traslado si no tengo los recursos adecuados en el hospital donde yo estoy hablando de un primer nivel o de segundo nivel que no tenga quirófano, o no tenga cirujano, o no tenga banco de sangre. Yo cirujano, que tengo capacidad para operar un trauma abdominal, pero me encuentro, qué sé yo, en Roboré no hay sangre. Y obviamente hay dos situaciones para operar a un paciente en esas condiciones. Una que se esté muriendo ya y que no vaya a aguantar el traslado, y eso yo lo puedo indagar. ¿Cómo lo puedo indagar? Viendo la presión del paciente. Si un paciente está hipotenso, 70-40, no va a llegar a Santa Cruz el paciente. Entonces, en ese caso, tendría que abrir al paciente y taponar el abdomen, lo que llaman un empaquetamiento. ¿Ya? Nosotros en nuestra práctica médica, como cirujano del hospital japonés, yo he visto varios casos de pacientes que han sido empaquetados en Montero, en provincia, y han llegado vivos al hospital. Porque el cirujano ya los empaquetó, no podía hacer más, y el empaquetamiento sí controla la hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que hago para parar la hemorragia? Control de hemorragia y mandar al paciente. Evidentemente, esto tiene que ser hecho por un médico que tenga capacidades, y tiene que ser un cirujano que haga la laparotomía, porque el paciente probablemente no va a llegar en condiciones adecuadas al hospital. En otro caso, el paciente puede ir rápidamente al hospital para hacer estudio. Si yo estoy seguro que voy a tener un trauma abdominal, no voy a hacer un lavado por el diagnóstico, porque voy a perder tiempo, ¿cierto? Un lavado por el diagnóstico me toma 30 minutos, ¿no? Una ambulancia, por ejemplo, que vaya a llegar de Montero a Santa Cruz, llega en 60 minutos. Y probablemente, si yo me tardo con la hora, llegará en 1 hora y media. Media hora puede ser vital para el paciente. La teoría de la muerte que está siempre acechándonos, donde va a estar el paciente listo para morir. Y sí, aquí hay estudios que son muy importantes y que hoy en día han ayudado a que se diagnostiquen más rápido los
pacientes, que el médico rápidamente mande al paciente al hospital, no como hace 20 años que no había ecógrafo, y prácticamente el ecógrafo no lo podíamos usar porque era un pecado usar un ecógrafo. Ahora no, ahora todo el mundo puede hacer ecógrafo. De hecho, yo cuando era residente no hacíamos ecografía, no nos permitían hacer ecografía. Hacíamos LPD, hacíamos lavado, abríamos la herida, metíamos una sonda, ¿no? Pero ecografía no podíamos hacer, era un delito penado por ley, como una cacería de brujas, ¿no? Que menos la hoguera por haber hecho ecografía. Lo único que pueden hacer es los gatos estaban en la mañana. Entonces, este estudio es un estudio muy importante y vital para dar un diagnóstico oportuno del paciente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del LPD frente a la ecografía? Obviamente la sensibilidad y especificidad del LPD es un poco más alta, pero demora más tiempo. El eco es un diagnóstico temprano, no es invasivo y lo puedo repetir varias veces. Y muchas veces en trauma yo tengo que hacer esa reevaluación. Reevalúo, valoro, reevalúo, valoro, reevalúo. Tomografía. La tomografía ahora que tenemos hoy en día es una tomografía muy rápida, ¿no? Y de hecho muchos pacientes la hacemos, pero a veces estamos con problemas. Creo que en el hospital estamos con problemas ahora con el tomógrafo, no tenemos tomógrafo en el hospital, pero de repente hay uno que se está haciendo rico, los pacientes que le mandamos. Pero tenemos tomógrafo normalmente, no lo ideal es tenerlo en el hospital para evitar el traslado del paciente. Y solamente lo vamos a pedir en unas situaciones donde no sospechemos que haya una lesión abdominal. Acá, por ejemplo, tenemos las desventajas del LPD, es un estudio invasivo, hay que saberlo hacer. Si el paciente tiene cicatrices, está embarazada, pues vamos a tener problemas con estos pacientes. En cambio, la ecografía tiene menor costo. Bueno, antes se decía que era operador dependiente, pues ahora no. Ustedes han visto que es muy fácil detectar líquido, ¿no? De hecho, ustedes han practicado ya esa detección. Y no es difícil, ¿no? De hecho, en todos los centros hay un ecógrafo, ¿no? La radiografía nos puede ayudar algo. Ustedes pueden ver aire, distensión de abdomen, se puede ver borramiento de la sombra del psoas, pensando que hay líquido, ¿no? Estudios como estudios contrastados solamente se van a realizar en aquellos pacientes que estén estables. Un paciente que yo sospeche una ruptura de vejiga, por ejemplo, pero que está estable, le puedo hacer una urografía escritora para observar la vejiga. Pero si no está estable, está contraindicado hacer estudios en pacientes inestables. No se deben hacer. Primero está la vida del paciente antes que lo estudie. Ya dijimos que la OSDI tiene alta sensibilidad, pero la ecografía obviamente es un estudio más rápido, ¿no? Vamos a tener problemas con los pacientes, principalmente los pacientes que son obesos, ¿no? Ahí pueden a ver si le pueden meter una sonda, si le pillan el abdomen a ese paciente, no hacia la pared para meter cuando sea un poco más complicado, más difícil. Y pacientes que están evidentemente viscerados, como este paciente, por ejemplo, ¿para qué le voy a decir el LPS y el LPS para que yo no diga el trauma? O sea, está perforado, obviamente que está bien operado, ¿no? Entonces, cuando hay indicaciones claras de una apertura, pues no. Pacientes con obesidad, cirrosis y alteraciones de corazón también se corrigen. Cuando hacíamos la obra del diagnóstico, podíamos ver macroscópicamente. Si veíamos líquido que salía de sangre 10 ml, ya era quirúrgico del paciente, o resto de alimentos, umbilicos o heces. Pero si el líquido era claro, podíamos mandar al laboratorio el líquido y veíamos que tenía más de 100 litros por mililitro cúbico, o 500 litros por mililitro cúbico, o bacterias de función de Gram, cualquiera de estos que nos daba positivo, ya nosotros decíamos LPD positivo. Y en ese caso nosotros entrábamos a quirófano. ¿En qué caso se considera LPD positivo? En todos estos casos acá. La ecografía es el estudio gold estándar para el trauma abdominal, porque rápidamente podemos llegar a esto. Se conoce como FAST, que es la ecografía abocada al trauma, y vienen unas siglas en inglés. Y obviamente nosotros podemos hacer, generalmente en la evaluación primaria del paciente, rápidamente podemos detectar líquido dentro del abdomen. También lo podemos usar en la evaluación secundaria. Prácticamente ustedes ya saben dónde colocar el ecógrafo, lo han practicado, ¿no? Con un traductor real, ¿no? Y prácticamente esa práctica no se la van a olvidar, sino que la van a perfeccionar. ¿No? Ustedes lo van a perfeccionar cuando hagan internado, en el hospital que hagan, les va a tocar siempre a ver el ecógrafo por allí, ustedes van a
residente hacer la ecografía y también ustedes van a poder usar el ecógrafo. Bueno, ya algunos se van a comprar su ecógrafo también. Acá tenemos uno de nuestros residentes que está haciendo un trauma, una ecografía en un paciente en la emergencia del hospital japonés. Fíjense ustedes, este lado era cuando estaba la emergencia en el lado de pediatría. ¿No? El doctor ya ahora en ese tiempo era cirujano, ahora en ese tiempo era residente, ahora ya es cirujano. Y como muchos, ¿no? La evolución es así. Ustedes